con la senadora de la República, senadora federal por Guanajuato, de Morena, Antares Vázquez Alatorre, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en este espacio para hablar de lo complicado que resulta este cierre de campañas con la violencia que cobra la vida, por ejemplo, de otra candidata de Movimiento Ciudadano, ahora en Moroleón, en su estado, en Guanajuato, esta candidata que tengo entendido, y que me corrija la senadora si estoy equivocado, habría denunciado al PAN por amedrentarla. Senadora Antares Vázquez Alatorre, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Hola Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches a todas, a todos en el auditorio y a todo tu equipo también. Pues es terrible la situación que se vive en Moroleón, porque además hay antecedentes, Vicente. Hay situaciones muy graves que han ocurrido allá. El año pasado mataron a nuestro compañero de Morena, que si bien no era candidato, porque ni siquiera estábamos en épocas de candidaturas, era una cara visible de Morena y fue asesinado arteramente. La semana pasada balearon a un candidato a diputado de PAN-PRD en ese municipio. Y ahora asesinan a la candidata a la alcaldesa de Movimiento Ciudadano. Es gravísimo lo que se está dando en Guanajuato y en particular en este municipio de Moroleón, que déjame decirte que es una ciudad gemela con Uriangato, son dos municipios cuyas cabeceras están pegadas, o sea, divididas por una calle. Y pues la situación que se vive ahí y en la región es toda la región del sur, incluido Yuriria, incluido Salvatierra, Santiago Marabatío, son municipios que han sido sumamente violentados. Pero este tipo de asesinatos de políticos en Guanajuato está a la alza gravemente, es terrible. Es muy lamentable lo que le ocurrió a la candidata, que además es la primera mujer, y espero que sea la última, o sea, mujer asesinada en campaña, una mujer política, y pues bueno, es sumamente lamentable lo que sucede. El tinte, pues obviamente es de amedrentar, de querer parar, de detener alguna situación, sobre todo cuando ella había denunciado violencia o amenazas previamente. Lo mismo le sucedió a mi compañero Remedios de Paseo del Alto en el 2018. Él había denunciado unos días antes de amenazas y demás y terminó en un homicidio, y es grave lo que ocurre en Guanajuato. Entonces, pues ahora sí que no tenemos más que lamentar e insistir en que no haya impunidad. Hasta la fecha, solo se ha esclarecido un homicidio de políticos que antes de las campañas, un precandidato del PAN del municipio de Juventino Rosas fue asesinado, y de él sí se esclareció. Pero de todos los otros homicidios, nosotros hemos perdido a 3 compañeros de Morena, ahora la candidata de MC, y pues no hay rastro de ningún asesino, no hay esclarecimiento de parte de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, y exigimos que no haya impunidad, exigimos que las investigaciones realmente avancen y que realmente ocurra sobre todo la protección. Llama la atención que, fíjate Vicente, que efectivamente se ha insistido en que habrá protección para los candidatos y candidatas que lo soliciten. Sin embargo, hay una división dentro de la cooperación entre poderes, pues resulta que a cargo del gobierno federal está la protección de candidatos y candidatas a gobernadores y a diputados, candidatos a diputados federales, y los demás se supone que se les debe brindar protección desde los gobiernos de los estados. En Guanajuato, las y los candidatos no confían en las autoridades del gobierno del estado de Guanajuato. Entonces, pues es lamentable que se tenga que llegar a este tipo de situaciones para poner atención en el tema. Esto que no nos confunda, senadora, esto es importante. Lo que compete al gobierno estatal y lo que compete al gobierno federal, por más que sea doloroso y trágico y genere repudio, estos casos tienen que ser investigados a nivel estatal. Sí, mira, Vicente, es importante que se sepa que los homicidios, los feminicidios son
delitos de los llamados del fuero común, que corresponden a las autoridades estatales en cuanto a su investigación. Y es fundamental porque aparte son los delitos más dolorosos. La desaparición forzada, son delitos que lastiman profundamente a las familias, a las personas, es sumamente grave. Nadie merece ser privado de la vida por ninguna persona. ¿Quién tiene la autoridad para privar de la vida a otra persona? Eso en ningún caso está justificado. Y además es mucho más grave el asunto cuando además del homicidio se tiene impunidad, que es el caso de Guanajuato, en donde más del 95% de los homicidios están impunes. A pesar de todo esto, dice el presidente que no hay que tener miedo y hay que salir a votar. ¿Qué piensa de este llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente en la mañanera, al expresarse sobre el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Alma Barragán? Que en paz descanse. Es cierto, porque fíjate que el miedo tiende a paralizar y hay antecedentes en nuestro país de elecciones en donde grupos delictivos se organizan para amedrentar a la gente y que no acuda a votar cuando no van a beneficiar a quien ellos consideran que debe ganar, ¿verdad? Entonces, esto es una herramienta. El miedo nunca es útil para salir adelante de las cosas. Cuando estamos viviendo en una situación crítica, lo único que queda es la valentía para poder salir de esa situación crítica, porque si por miedo seguimos haciendo lo mismo y nos quedamos y nos agachamos y nos guardamos, pues resulta que no salimos adelante y seguiremos en la misma situación de manera perpetua. Por eso, aquellos gobiernos incluso nefastos que han descubierto esto, que el miedo paraliza a las personas, lo usan recurrentemente para amedrentar y detener el cambio. Entonces, yo sí le solicito a la gente que, guardando todas las precauciones, salgan a votar, que lo hagan porque es la única manera de transformar y de cambiar el régimen de manera pacífica. Para cerrar, si me permite, senadora, pedirle su opinión acerca de este cierre de campañas. Estamos a poco más de una semana de que llegue el día de elecciones y por un lado, ya muchas personas se molestan conmigo porque hago referencia a personajes de medios de comunicación que traen una clara campaña, buscar incidir de último minuto como Broso, como Loret, que hoy sacan un video que es verdaderamente alucinante de un viaje al futuro y que advierten de un Andrés Manuel López Obrador que podría meter la idea de un fraude electoral en caso de que no le beneficie la decisión de la gente el 6 de junio a Morena, pero también políticos que lo mismo se cuelgan de la campaña de vacunación, que creo que va viento en popa en México, y también de la compra de esta refinería de Pemex en Texas. Su opinión, pues no quiero pedirle un pronóstico porque es complicado, pero su opinión de lo que estamos viendo y de lo que seguiremos viendo de aquí a la elección. Mira, Vicente, aquellas personas, aquellos representantes populares que sí visitamos nuestro territorio, que sí visitamos aquellas personas que nos eligieron, pues nos damos cuenta de cuál es el ambiente real. Hay unos que están sumamente desesperados, ya no saben qué hacer, no sabían qué hacer porque el régimen, el viejo régimen neoliberal corrupto se está cayendo a pedazos. Así se cae a pedazos porque se ha ido, primero, el triunfo electoral del 2018 que fue apabullante los dejó pues fuera de su zona de confort, por supuesto, y todas las reformas que hemos ido haciendo y todos los cambios que han ido avanzando, pues los tienen descolocados. Pero no solo eso, lo que se percibe en el ambiente, lo que la gente sabe, que además es fundamental porque ha ido ocurriendo lo que nosotros llamamos la revolución de las conciencias. Al pueblo ya no lo engañan. Antes tenían a la gente, procuraban tener a la gente alejada de los temas políticos, de todos los temas que tienen que ver con la vida pública de este país. ¿Para qué? Para que no se enteraran de todas las fechorías que cometían. Ahora la gente está al tanto de lo que ocurre, de cuál es la verdad, de qué es lo que pasa. La gente está mucho más avispada y se informa. Entonces no saben ya qué hacer, desatan toda clase de guerra sucia, inventan tontería y media. Pues hoy fue cercado el Senado, hazme el favor, porque no quieren un país comunista. Ay, por favor,
se les agotó su discursito ese de que vamos a estar como en Venezuela y que vamos a estar quién sabe cuántas cosas. Y ahora a propósito de la compra de la refinería es muy chistoso, ¿no? Porque resulta que ellos sí quieren, o sea, los de la oposición perversa sí quieren que vengan extranjeros a comprar la infraestructura mexicana y a comprar todo lo que tenga que ver con lo energético. Ah, no, pero es pecado mortal que México vaya a otro país y sobre todo Estados Unidos a comprar una refinería. Es ridículo, ya caen en lo ridículo. Pero bueno, se exhiben y la gente ya se da cuenta perfectamente de lo que está sucediendo. Entonces, pues sí, en estos últimos días de la campaña seguramente estaremos viendo todo lo que se te ocurra de infamias, de guerra sucia, de que ya no hayan que hacer. Por supuesto, andan en las calles ya desatados los mapaches comprando votos o tratando de comprarlos, porque mira, algo que yo he visto es que ahora los mapaches se sienten engañados por el pueblo, porque el pueblo les recibe lo que les andan ofreciendo, pero ya no va a votar por ellos. Y entonces ahora se ofenden, hasta se ofenden con la gente, porque a la gente ya no le ven la cara, más bien la gente les ve la cara a estos perversos mapaches. Entonces, eso es lo que está sucediendo, Vicente. La verdad es que el pueblo de México efectivamente está en una situación de información y de conciencia muy superior a la que había hace algunos años todavía, y pues ya no le ven la cara. Oiga, pero usted habla de ridículos, ¿y qué me dice de las despensas en Guanajuato? ¿Y qué me dice de un plantón a las afueras del Senado para evitar que llegue el comunismo? Hazme el favor. Se queda cortita usted, con Es mucho lo que respeto, te digo, senadora. es ridículo, pero además en una misma lona ponen muchas cosas. Uno, que no son de ningún partido y están ahí afuera con estos perversos de Kenia López Rabadán y de Julián Rementería y Claudia Ruiz Massieu, pura finísima persona, pues. Y ahí no son de ningún partido, ¿verdad? Y no quieren comunismo. ¿Y dónde verán el comunismo? Eso es lo que no entiendo. Es más, ¿sabrán qué es el comunismo estas personas? Porque no creo que tengan claro de qué se trata el comunismo y a qué le tienen tanto miedo. Es ya situaciones muy ridículas que lo único que pretenden es esto, generar miedo entre la población. Eso es lo que quieren, pero pues ya no les está funcionando, entonces sí rayan en este tipo de cosas que ya uno dice, ahora sí da mucha risa, da mucha risa. Así es, pues Antares Vázquez Alatorre, senadora de la República por Guanajuato de Morena, le agradezco mucho que nos acompañe para compartir sus opiniones, su visión, sus declaraciones acerca de los acontecimientos más importantes de la política mexicana. Le mando un abrazo, senadora. Igualmente, Vicente, saludos a todas y a todos. Cuídese mucho. La senadora Antares Vázquez Alatorre hablando con nosotros sin censura.